Hola Iglesia, nos da mucho gusto que te hayas podido conectar en el día de hoy con toda tu familia y con todas las personas que están viendo este video. Aprovechemos de estos minutos para poder prepararnos, para poder alistarnos para esa poderosa palabra que vamos a escuchar en el día de hoy. Aprovecha este tiempo para poder compartirlo en tus redes sociales con todas tus amistades y todas las personas que aún necesiten escuchar de esta palabra. Dispongamos de nuestra mejor actitud. Así que acompáñame a leer 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, Iglesia, acompáñame a orar. Dios, te damos muchísimas gracias por este nuevo día. Gracias, Papá, porque tú tienes una palabra nueva para nuestras vidas. Tú tienes esa palabra que nosotros necesitamos escuchar. Así es que disponemos de nuestro tiempo y cambiamos totalmente nuestra actitud, porque algo nuevo viene en camino. Así es que bendecimos la vida de nuestro pastor en el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenas noches. El Señor les bendiga. Un abrazo y un beso virtual para cada uno de ustedes, de parte mía y de mi familia y de la Iglesia Cita con la Vida aquí en el Perú. Gracias a Dios le damos por darnos la vida y por regalarnos este tiempo precioso para poder meditar en las Escrituras, para poder oír la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Así que quiero animarle allí donde está, en su hogar, para que abra lo más que pueda su corazón y podamos escuchar juntos lo que Dios nos va a hablar. Esta vez vamos a leer Hechos capítulo 8 y vamos a lecturarlo desde el verso 26 en adelante. Yo lo voy a hacer desde la pantalla y le animo a que ustedes de todas maneras lo haga con su Biblia para que no pierda la costumbre de usarla. ¿Ok? Bien, dice así la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él, Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén, note esto, para adorar. Este hombre, este funcionario de la reina de Candace, había venido a Jerusalén para adorar. Dice, volvía sentado en su carruaje, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, el funcionario, ¿y cómo podré? O sea, ¿cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él para explicarle lo que decían las Escrituras, de las cuales él no entendía ni papa, como decimos acá en el Perú. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura de Isaías, le anunció, escuche, el evangelio de Jesús a este hombre. Le anunció el evangelio de Jesús. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Mucha gente piensa que el Evangelio solamente tiene que ver con el Nuevo Testamento y con la iglesia, ¿verdad? Pero acá nos habla el Señor, ¿verdad? Que el Evangelio de Jesús ya siempre ha estado entre el pueblo de Dios. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. Pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte, ¿no? Y respondiendo el hombre dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Note esto: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, lo llevó vivo, ¿sí? Lo trasladó literalmente vivo el Espíritu Santo a Felipe y lo llevó a otro lugar. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto
y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Quiero hablarles esta noche acerca de un tema que le puse por título Acércate a ellos. Dígale a la persona que tenga más cerca suyo, acércate a la gente que no conoce a Dios, acércate a la gente que no conoce a Dios. Y la verdad que yo estoy muy emocionado de compartir esta palabra, porque una de las cosas, creería yo, que Dios, el Espíritu Santo, está hablando muy fuerte al corazón de la iglesia, de los que formamos parte de la iglesia del Señor en estos últimos tiempos, es justamente acerca de predicar el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo es el único camino para la salvación de cualquier persona que todavía no conozca a Dios. Aun cuando la gente pueda tener una religión sin tener una relación con Dios, el Evangelio de Jesucristo lo puede cambiar todo, puede hacer la diferencia literalmente en la vida de funcionarios, políticos, hombres iletrados, hombres doctos, personas negras, blancas, chinas, en cualquier parte del mundo. El Evangelio de Cristo definitivamente puede hacer la diferencia entre un antes y un después de esa experiencia. Así que quiero animarle a que abra su corazón lo más que pueda, porque vamos a estar revisando de estos pasajes, de estos versículos que hemos leído, principios muy sencillos, pero ojo, como siempre digo, ¿no? Dios es sencillo en su palabra, pero es profundo en esa sencillez. Así que vamos a abrir nuestro corazón, y lo primero que yo quisiera rescatar en esta noche de estos pasajes que acabamos de leer es el hecho de que justamente, número uno, Dios habla. Dígale a la persona que tenga cerca, hágale recordar, Dios habla y Dios sigue hablando el día de hoy. En Éxodo 4, verso 11, dice la Escritura, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Qué buena pregunta que el Señor le hace a su siervo. ¿Quién dio la boca del hombre? ¿Sí? En otra versión dice, ¿quién hizo la boca? ¿Sí? Eso fue la pregunta que Dios le hizo a su siervo. Pero yo le pregunto a usted, ¿sí? ¿El Dios que hizo la boca no hablará? El Dios que hizo los ojos con los que usted ve todo lo que tiene delante de usted, ¿acaso no verá lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros pensamos y sentimos en nuestro corazón? Bueno, la Biblia nos habla que Dios habla, nos muestra, que Dios habla, y obviamente hasta hay una versión de la Biblia que dice, Dios habla hoy, ¿no? La desgracia, pienso yo, que aunque hay Biblias que dicen o se llaman Dios habla hoy, mucha gente cuando lee esa Biblia parece que fueran sordos a la voz del Dios que habla y que está hablándonos continuamente a través de su palabra. En este pasaje que leímos de Felipe y el funcionario, este hombre, ¿verdad? Nosotros vemos cómo Dios habló directamente con el ángel. Por ejemplo, vemos a Dios hablando directamente con el ángel. La Biblia dice, ¿verdad?, que un ángel fue el que le habló a Felipe, ¿sí? En el verso 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Pero ¿quién le mandó, quién le ordenó a ese ángel que le hablara a Felipe? Pues el Dios verdadero, el único Dios, ¿no? Entonces Dios habló directamente a este ángel. Ahora, a Felipe le habló a través del ángel. ¿Y para qué le habló a través del ángel? Para darle dirección. Las Escrituras dice acá que el ángel se le acercó y le dijo, levántate y ve hacia el sur. Le marcó dirección por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, ¿sí? Ahora, luego vemos a Felipe, ¿verdad?, recibiendo también unas instrucciones, pero esta vez ya no del ángel, sino que versículos después dice, ¿verdad? Vamos a leerlo mejor. Dice después, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina, el cual estaba sobre estos tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y mire lo que dice, y el Espíritu, con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, el primero que le habló a Felipe fue el ángel. ¿Para qué? Para decirle que vaya a un lugar, para darle una dirección, pero luego a Felipe le habla el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darle instrucciones acerca de qué cosa tenía que hacer
estando en ese lugar, en ese desierto, por donde había un camino, por donde curiosamente a esa hora estaba pasando un carruaje, ¿verdad? Un carro tirado por caballos, entiendo, y donde viajaba un funcionario de una reina importante, de la reina de Candace, ¿no? Ahora, al funcionario también vemos, al funcionario de Candace le habló también Dios, pero ¿a través de quién? A través de Felipe. No sé si ya me está captando la idea. Dios habló al ángel, luego a Felipe le habló a través del ángel para darle dirección, a Felipe le habló luego por el Espíritu Santo para darle instrucciones, y al funcionario que estaba dentro del carruaje le habló Dios a través de Felipe, su siervo. Conclusión: si usted no oye la voz de Dios, o no es hijo de Dios, o sí lo es. O sea, si usted no oye la voz de Dios, o no es un hijo de Dios, o sí es un hijo de Dios, pero te estás haciendo el loco o te estás haciendo el sordo. Porque, como vemos en este pasaje, Dios habla. Dios habló, Dios habla y Dios hablará. ¿Y cómo está seguro, pastor? Es que la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Él no ha cambiado, ni en su carácter, ni en su mente, ni en su corazón, ¿verdad? Ni en sus atributos. Él no ha cambiado. Entonces, no se haga el loco. Dígale a la persona que tenga más cerca: Dios está hablando en este tiempo, no te hagas el loco, tampoco te hagas el sordo. Número 2, Dios habla para movilizar a su pueblo a la acción. Dios habla para movilizar a su pueblo a la acción. Jesús dijo en Mateo 7:24: cualquiera que oye estas palabras y las hace, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿sí? Y ahí comienza a introducir una enseñanza, ¿sí? Acerca de los dos cimientos. Usted sabe esa historia. Pero yo quiero detenerme en la primera parte. Cualquiera dice, pues, que me oye estas palabras y las hace. ¿De qué me está hablando esto? De que Jesucristo está asumiendo o esperando por lo menos, ¿verdad?, que la gente que está escuchando su mensaje no solamente escuche lo que Él está hablando, sino que lo escuche para luego implementarlo en la acción, en la práctica. ¿Sabe una cosa? Hoy muchas personas están bien informados y muy bien sentados, ¿sí? Dios no habla solamente, necesitamos entender que Dios no habla solo para informarnos, sino para movilizarnos. Cuando Dios habla, lo hace para sacarte de donde estás, a donde Dios quiere que vayas. A veces me da cosa cuando escucho a la gente, ¿verdad?, que dice: ¡ay, Dios me habló! Y yo los veo en el mismo lugar, espiritual, emocionalmente, físicamente. Y yo digo: no, pero a ti no te ha hablado Dios, porque cuando Dios habla, Dios lo hace. Dios no solamente habla para darte una información, sino sobre todo, ¿verdad?, para movilizar a su iglesia. Información que no conmueve, y si gustas a manera de una máxima pequeñita, esto me lo dio el Señor, obviamente, escríbalo allí. Información que no conmueve es información que no te mueve, ¿sí? Información que no conmueve es información que no te mueve. O sea, si tú escuchas la palabra de Dios y esta palabra de Dios, y esta palabra de Dios no conmueve tu corazón, o no es palabra de Dios, o tu corazón está tan endurecido que aunque sea la palabra de Dios, tú no te conmueves por lo que estás escuchando. Y por eso que hay tantísima gente que escucha la palabra de Dios, pero siguen bien sentados en sus lugares de comodidad, en casa, ¿sí?, en la congregación donde antes iban antes de la pandemia. ¿Cuánta gente, Dios mío, Señor, cuánta gente dice ser creyente, dice ser cristiano, dicen creer en Dios y en la palabra de Dios, pero usted los ve que no están haciendo nada y que sus vidas son infructíferas para el reino de Dios? Quiero animarle en el nombre de Jesucristo para que después de haber escuchado esta palabra a manera de una enseñanza, literalmente usted pueda ser tierno para con Dios y su palabra y la obra de su Espíritu Santo. Deje que el Espíritu de Dios haga la obra a través de esta palabra que estás oyendo, y que literalmente tu corazón pueda ser cambiado, de manera tu corazón pueda ser conmovido por las Escrituras, y que puedas entender que hay tantísima gente como ese funcionario que necesitan que algún cristiano, que algún hijo de Dios, que alguien que sabe y que conoce al Dios verdadero le pueda ayudar a entender su palabra.
Entonces, hoy día, como dije hace un rato, muchos, y esta es una desgracia, muchos están bien informados en las congregaciones, pero están bien sentados. Ahora, muchos oran también, ¿sí? Muchas personas oran, pero no accionan sobre la base de su oración. ¿Sabe por qué? ¿Me está entendiendo, verdad? Muchas personas oran, pero no obran sobre la base de la oración que han hecho. ¿Por qué? Porque no han oído lo que Jesús les ha hablado. Yo quiero que usted pueda entender algo. Cuando nosotros oramos a Dios, lo que estamos haciendo es invitándole a Dios, al Dios Todopoderoso, al único y verdadero Dios. Cuando nosotros oramos a Dios, se supone que muchas veces oramos a Dios, hablamos con Dios, porque le estamos invitando para que Él sobrenaturalmente intervenga y nos ayude en una situación de la cual usted y yo no podemos hacer nada. Y se entiende, ¿verdad?, que Él no tiene ningún problema de intervenir. Él es nuestro Padre. Él quiere intervenir, ¿verdad?, cuando necesitamos que intervenga. Cuando usted necesita ayuda de su Padre, Él se complace en darle esa ayuda. Pero el problema es que muchas veces no hemos entendido que cuando nosotros oramos a Dios, Dios, ¿verdad?, también quiere que entiendas que al pedirle que Él intervenga sobrenaturalmente, tienes que estar listo para escuchar lo que Dios te va a decir. Porque Dios quiere que entendamos, sobre todo en estos últimos tiempos, que cada vez que oras por algo, Dios te va a responder y Dios te va a mostrar cuál es la parte humana que a ti te corresponde hacer, accionar, para que esa oración que tú hiciste se pueda concretar, para que Dios pueda hacer su parte y usted la suya. Te voy a hacer un ejemplo. Supóngase la época que estamos viviendo, ¿sí? La época que estamos viviendo, ¿no? Una época de pandemia, época de enfermedades, de crisis mundial, económica y tantas cosas. Entonces, yo escucho que muchos pastores, asociaciones de pastores, vamos a orar, hermanos, y eso está correcto. Vamos a convocar a oración, vamos a orar por nuestra nación. Señor, sana nuestra tierra. Esa es la oración de la iglesia en el mundo entero hoy en día. Todos se están agrupando para orar con ese tenor. Señor, sana nuestra tierra. Es mi oración, es tu oración. Pero ¿sabe cuál es la respuesta de Dios a esa oración? Dios dice, ok, me encanta, sí, yo quiero sanar tu tierra, pero requiero que para que yo sane tu tierra, tú necesitas humillarte. No sé si has leído 2 Crónicas 7:14, donde dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La iglesia hoy en día está haciendo una oración, pero estamos siendo insensibles e ignorantes de que esa oración implica que Dios va a intervenir a nuestro favor sobrenaturalmente haciendo lo que usted y yo no podemos hacer juntos, pero también implica, si ya se dio cuenta, que para que Dios responda, para que Dios descienda e intervenga y sane nuestra tierra, es necesario que usted y yo, que todos los que decimos ser cristianos, que todos los que formamos parte de la Iglesia de Cristo en el mundo entero, hagamos lo que dice el Señor, ¿sí? Si se humillare mi pueblo. ¿Hay alguien que se haya humillado? ¿O estamos haciendo oraciones porque tú podrías orar sin estar humillado? La Biblia dice que busquemos su rostro y nos convirtamos de nuestros malos caminos. Si nosotros nos humillamos y oramos y nos convertimos, nos apartamos de nuestro mal proceder, de nuestros malos caminos, entonces Dios hará su parte y tu oración y la mía serán contestadas. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchos oran, pero no accionan sobre la base de su oración. ¿Por qué? Porque no han oído lo que Jesús les está hablando. Señor, sana nuestra tierra, decimos, pero no queremos humillarnos, mucho menos queremos volvernos de nuestros malos caminos. Le hacía una pregunta yo al Señor mientras leía este pasaje. ¿Por qué Dios no respondes? Señor, si en tantos lugares se te está pidiendo, Señor, sana nuestra tierra, ¿por qué no la sanas? ¿Por qué seguimos viendo violencia, injusticia, muerte, dolor, etcétera? Porque oramos, pero sin humillarnos y sin volvernos de nuestros malos caminos.
porque estamos pensando que lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios: Señor, sana nuestra tierra, como si la sanidad de nuestra tierra estuviera divorciada de nuestro proceder aquí en la tierra. Si nosotros, los que somos llamados a vivir una vida justa, somos injustos, ¿cómo Dios podría orar? Perdón, ¿cómo Dios podría contestar o oír la oración que usted o yo hagamos? ¿No? Es para tenerlo en cuenta. Ahora, en Isaías 55:10, verso 11, nosotros vemos cómo toda palabra de Dios tiene una misión específica, una misión asignada. En el verso 10, Isaías, de parte del Señor, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, y no vuelve arriba, o sea, la lluvia al cielo, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca. Noten cómo Dios dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí. O sea, una vez que salió de la boca la palabra de Dios, no volverá a meterse en la boca. La palabra no vuelve a Dios. Es como una flecha, una vez que se lanza, sale del arco, uno la tira la flecha y no vuelve a uno. No es un boomerang. La palabra de Dios no es un boomerang en este sentido. ¿Por qué? Porque una vez que fue lanzada, tiene que llegar a cumplir con la misión por la cual salió de la boca de Dios. Mientras yo leía esto, se me ocurría, ¿verdad?, que Dios no habla por gusto. Usted nunca va a escuchar a Dios decir: ups, se me chispoteó, ups, ay, se me salió, ay, disculpe, no quise decir esto. No, todo lo que Dios habla y todo lo que sale de la boca de Dios es intencional, y toda palabra que sale de la boca de Dios sale para cumplir con una misión, y eso es una buena noticia. Por eso que cuando nosotros nos atrevemos a hablar la palabra, el Evangelio de Cristo, de predicar el Evangelio de Cristo a las personas que todavía no conocen a Dios como su Salvador y Señor, entonces en ese momento el Espíritu de Dios obra. Usted habla la palabra de Dios, y como la palabra de Dios tiene, ¿verdad?, poder, tiene autoridad y tiene poder, entonces el Espíritu de Dios usa esa palabra de Dios justamente que está siendo oída por la persona, ¿sí? Y el Espíritu Santo convence el corazón del hombre de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el binomio de la palabra y el Espíritu Santo trabajan siempre juntos. Dios habla, el Espíritu Santo produce el poder para que eso que Dios dijo se haga. Y eso nosotros necesitamos entenderlo. Por eso que me encanta esta historia. Yo la leía disfrutándola mucho, porque después de tiempo que vuelvo a leer esta historia de Felipe, pero esta vez obviamente mis ojos están viendo y están entendiendo cosas que antes no entendía, y me emociono literalmente, porque digo: wow, pensar que cuando el Espíritu de Dios le habló a Felipe y él obedeció, él obedientemente se levantó, y aunque el mandato, ¿verdad?, la instrucción del Espíritu Santo era un poco ilógica, irracional, porque lo mandó a un desierto. Imagínese que Dios le dijera a usted: ¿sabes qué? Vete al desierto de Sahara. Pero el desierto de Sahara, pero si hay solamente tierra. Pero por obedecer Felipe, él fue, y qué curioso, porque justo cuando llegó a ese desierto, ¿sí?, pasaba un carruaje en medio del desierto haciendo todo el polvo que, ¿verdad?, que podía hacer. Y el Espíritu Santo le dijo: acércate a ese carruaje y háblale a esa persona. ¿Cuántas veces? Entiendo yo que todos los días el Espíritu de Dios está hablando a cada uno de nosotros para que nos acerquemos a la gente que a veces curiosamente no queremos acercarnos. ¿Sabe una cosa? Necesitamos arrepentirnos, creo, y pedirle a Dios que nos ayude a solucionar muchos problemas que tenemos en nuestro corazón, para poder acercarnos de la manera que Dios quiere acercarse a esa gente a través de nosotros, para mostrarle Dios su amor a través de nosotros, su misericordia y su gracia. Quiero animarle en el nombre de Jesucristo: no siga resistiéndose al llamado de Dios. Dios te está llamando a ti y a mí a predicar el Evangelio de Jesús. ¿Por qué, pastor? Y bueno, porque solamente a través del Evangelio de Jesucristo el ser humano, el mundo entero, podrá tener la posibilidad no solamente de ser perdonado de sus pecados, sino de alcanzar la vida eterna, y sobre todo de comenzar a vivirla
aquí en la tierra. A veces la gente piensa que la vida eterna comienza el día que te mueres. No, el día que usted se muera o yo me muera, continuaremos la vida eterna en el cielo con Dios, o mucha gente lamentablemente la continuarán abajo en el infierno. Obviamente no es la idea de Dios que la gente se pierda, ¿sí? Me gustaría que podamos hacer una oración. Pienso que lo voy a dejar, creo, aquí porque me gustaría, ¿verdad?, continuarlo. A ver, déjenme un momentito. No, un pensamiento más y luego termino, ¿sí? 5 minutitos y termino. Cuando yo estaba hablando acerca de Isaías 55, acerca de la palabra que cuando sale de la boca de Dios, ¿verdad?, no sale para volver, sino que sale con una misión y no volverá vacía, sino hasta haber cumplido aquello por lo que fue enviada. Ahora, nosotros tenemos que entender que la palabra hablada gravitará en un lugar y durante el tiempo que sea necesario hasta el cumplimiento de esa misión, razón por la cual Dios la envió de su boca. Te voy a hacer un ejemplo. Dios le hizo una promesa, escucha, Dios le hizo una promesa a Abraham a los 75 años. Pero ¿cuándo se cumplió la promesa? A los 100 años. Dios le hizo una promesa a los 75 años y se cumplió a los 100 años. ¿Qué significa eso? Muy simple, matemática de primaria. Pasaron 25 años, ¿verdad?, para que se cumpla la promesa que Dios le hizo cuando tenía 75. Y durante este tiempo, ¿qué pasó en la mente y en el corazón de Abraham y de Sara? Muchas cosas. Pero ¿qué fue lo que hizo que a las finales se cumpliera la promesa de Dios? Muy sencillo, es que cuando Dios hace una promesa, esa palabra queda en el aire. No solamente debería de quedar en el corazón de la persona que la recibe, sino también que queda literalmente gravitando, suspendida, si me permite la expresión, en el mundo espiritual, esperando el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, esperando el tiempo para su cumplimiento. Por eso que es importante que nosotros entendamos esta parte. ¿Por qué? Porque cuántas veces nosotros estamos esperando lo que Dios nos ha hablado años atrás, y sobre todo cuando las circunstancias, así como a don Abraham y doña Sara, cuando los años van pasando y las circunstancias naturales hacen pensar como que, oye, pasan los años y cada vez se va alejando más la promesa. Pasan los años y me estoy haciendo más viejo. O sea, lo que me prometió se va haciendo más imposible. Pero ¿sabe una cosa? La garantía de lo que Dios ha hablado está en su misma palabra. No depende, lo que Dios ha hablado, no depende de si usted está joven, si usted está viejo, si estás estéril, si eres fértil. No, depende de que si Dios dijo algo, Dios va a hacer lo que dijo. ¿Por qué? Por eso que es Dios, bendito sea el Señor. Y si nosotros aprendiéramos a entender cómo obra la palabra y entendiéramos, ¿verdad?, que la palabra, cuando Dios lo habla, es la seguridad, es la garantía para usted y para mí de que lo que Dios te prometió, aunque en el mundo natural se cierren todas las puertas, aunque en el mundo natural no veas nada que tenga que ver o nada relacionado con lo que Dios te prometió, créale a Dios, por favor, porque si Dios dijo algo respecto a su futuro, ese futuro en algún momento va a ser su presente y usted lo va a ver con sus ojos, así como Abraham. Se fue envejeciendo, se fue haciendo más viejita, ella era estéril, pero y bueno, ustedes conocen, y cometieron la locura, ¿verdad?, de hacer que se acueste con su sirvienta, pensando que de esa manera podía tener un hijo con la esclava y hacerle el hijo, o bueno, toda una serie de cosas, pero no, eso no era la promesa, Dios no estaba comprometido con eso. Pasaron los años y cuando tuvo 100 años le dio fuerzas a Abraham, ¿sí? Le dio fuerzas a Abraham. ¿Y de dónde vino esa fuerza? Bueno, esa fuerza se entiende que vino de la presencia de Dios. ¿Y por qué vino la fuerza sobrenaturalmente a los 100 años a Abraham? Es que había una palabra que Dios había hablado. Y cuando Dios habló esa palabra, se entiende que el resto de recursos sobrenaturales del reino de Dios están a la mano a favor de uno. ¿Para qué? Para que justamente, ¿verdad?,
nosotros podamos experimentar lo que necesitamos experimentar para que se pueda cumplir lo que Dios ha dicho. ¿Me estoy dejando entender? Y obviamente la Biblia también enseña en el libro de Hebreos que Sara, aún siendo de 90 años y pico, ¿verdad? Ella recibió fuerzas para concebir. ¿Y de dónde le vino fuerzas? ¿Por qué le vino fuerzas? Era necesario que le venga una cuota de fuerza sobrenatural de Dios. ¿Pero por qué le vino eso? ¿De dónde le vino? Del mismo Dios. ¿Pero por qué? Es que había una palabra gravitando por 25 años, esperando el tiempo. Y en ese tiempo que llegó, se desató lo sobrenatural y toda la gente de su época miraron el milagro. Abraham y doña Sara fueron padres de la promesa, de Isaac, el hijo de la promesa de Dios. Yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Hace cuánto te lo prometió? Yo quiero decirte, no se desanime, no se desanime. Lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Esa palabra, esa promesa que Dios debe estar no solamente en tu corazón, gravitando en tu corazón, esperando el cumplimiento, el tiempo para su cumplimiento. Mientras tanto, siga avanzando, siga creyendo, manténgase firme en la fe, no tome decisiones equivocadas, no trate de ayudarle a Dios para que Él pueda cumplir su milagro en usted de una manera sobrenatural. No trate de darle una mano a Dios. Dios es suficientemente grande como para hacerlo solo y demasiado fiel como para requerir que usted le ayude en algo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta palabra. Señor, agradecemos la presencia de tu Espíritu Santo y te damos gracias, Dios, por hablar a nuestro corazón y hacernos recordar, Señor mi Dios, que tú estás, Dios mío, Señor, haciéndonos recordar que tu palabra, Dios, que nosotros como hijos tuyos necesitamos enfocarnos en tu palabra, porque tu palabra, Dios, es la garantía de que lo que tú nos has hablado, Dios, se va a cumplir en tu tiempo, Dios. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a mantenernos creyendo, Dios, ayúdanos a permanecer en tu palabra y a dejar que tu palabra permanezca en nuestros corazones, Dios. Señor, y gracias, Padre querido, por darnos el privilegio de ser tus instrumentos para, Señor, ser enviados a todas aquellas personas que aún no te conocen, pero que cuando tú nos envíes hacia esas personas, podamos nosotros también tener el privilegio de ser parte de un milagro del nuevo nacimiento de tanta gente que te necesitan, Señor. Gracias, Padre querido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Este día, el domingo, Dios mediante en la mañana, estaremos continuando, ¿verdad?, con el final de estos puntos que venimos compartiendo y vamos a entender, creo yo, de una vez por todas, ¿verdad?, que literalmente Dios, el Espíritu Santo, así como le dijo a Felipe, acércate a ese carruaje, ese mismo Dios y Espíritu está diciéndole a usted y a mí, acércate a tus vecinos, acércate a tu familia, acércate a toda esa gente que no conoce a Dios. Amén. Dios le bendiga, pasen un jueves maravilloso. Bendiciones.